Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que usted esté muy bien allá en su casa, donde nos esté viendo desde nuestro canal de YouTube. Que el Señor le continúe bendiciendo grandemente. Vamos a orar para dar inicio a este tema. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo de predicación delante de ti y te pedimos que sea tu Santo Espíritu que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poder comprender tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema de hoy se llama ¿De quién me rodeo? Muchos de nosotros tenemos muchos amigos, muchas personas cerca de nosotros con las que convivimos, tal vez familiares, amistades muy cercanas, compañeros de trabajo, de la universidad, pero a veces pensamos que todos los que están a nuestro alrededor son nuestros amigos o es gente que realmente nos ayuda en algo en la vida, y esto realmente no es así. Vamos a ir a una porción de la palabra donde vamos a ver cómo un rey cometió el error de tomar consejo de quien él consideraba sus amigos. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 43. Primera de Reyes 11, 43. Y leo para ustedes. Dice: y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Ok. Resulta que Salomón había fallecido y era tradición que uno de sus hijos pues heredara el reino. Roboam toma el reino, comienza a ser pues rey de la nación, pero se da un problema. Habían muchos impuestos sobre Israel, habían muchas cargas, por decirlo así. Y entonces hay una persona que se da cuenta de la necesidad del pueblo y va a hablar con Roboam. En Primera de Reyes, capítulo 12, vamos a ir al versículo 1 y vamos a leer una porción donde sucede esto. Primera de Reyes 12, del 1 al 11, dice: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón, habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y les dijo: idos y aquí 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo de tu padre y que puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les dirás: el menor de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Aquí vemos a Roboam, sucesor de Salomón, heredero del reino, quien en vez de solucionar lo que el pueblo estaba con este problema, que eran los impuestos, las cargas, una persona que era Jeroboam lo busca y le dice: el pueblo necesita que se le disminuyan las cargas. El pueblo mismo le dice. Roboam no escucha, pide consejo a los ancianos. ¿Y qué es lo que le dicen los ancianos? Era algo muy sencillo: disminuya las cargas, sírvale al pueblo. Resulta que en el versículo 4, en Nueva Traducción Viviente, lo dice así: su padre fue un amo muy duro, le dijeron, alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. En el 7 los ancianos lo que le dicen es: si fueres hoy siervo de este pueblo. Ustedes saben que la Biblia enseña, cuando Jesús está hablando acerca del liderazgo, que Él no vino a ser servido, Él vino a servir a los demás. Y en este caso,
los ancianos le están diciendo, si usted sirve a este pueblo, entonces ellos le van a servir a usted para siempre. O sea que como líder de la nación tenía que ser el primero en dar un paso adelante y ser servidor del pueblo, escuchar al pueblo. Toda persona que lidera debe escuchar a la gente que está liderando, tomar opinión de ellos, no solo tomar decisiones porque se le ocurre, no tomar decisiones antojadizas o caprichosas. Resulta que el consejo no le pareció muy correcto a Roboam. En los versículos 8 y 9 dice, dejó el consejo de los ancianos, el consejo que le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis que respondamos? Y hace el problema como colectivo a este pueblo. Entonces, ¿sabe qué es el problema? Que a veces uno cree que las personas con las que creció son sabios, tienen sabiduría. Y no necesariamente porque usted conviva muchos años con alguien quiere decir que esa persona tiene la sabiduría de Dios. No necesariamente porque usted conoce a una persona de mucho tiempo quiere decir que es inteligente, que es sabio. Y esta gente lo que le dijo básicamente el versículo 10 y 11 es, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyelos, lo que ellos piden, ¿verdad? Y esta gente le dice, usted va a decir esto cuando yo lo digan, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Así pues, mi padre os cargó pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, yo con escorpiones. Ese es el consejo de sus amigos para gobernar la nación. Usted sabe que la palabra de Dios dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Si yo aplico eso a mi vida, a todo lo que yo gobierno o lidero, por decirlo así, si Dios es el centro, yo necesito escuchar la voz de Dios. Yo necesito entender que Dios debe ser el centro de todas las cosas que yo hago y todo debe ser presentado delante de Él. En ningún momento Roboam pidió consejo de Dios en oración, a diferencia de como vemos que lo hizo el rey David. ¿Qué hizo el rey David cuando estaba en la cueva de Adulam? Le avisan que Keila está siendo atacada y él va y pregunta a Dios si debe ir a Keila. Dios le dice que sí. David va y pregunta otra vez a Dios y Dios le dice que sí. Pero aquí no estamos viendo que Roboam pide consejo de parte de Dios. Roboam no le gusta el consejo de los ancianos y se va al consejo de sus amigos. ¿Qué es lo que provoca esta decisión? Porque a la hora que Roboam comunica esto al pueblo, obviamente se genera molestia. Y es que cuando usted y yo tomamos decisiones que no están acorde a la sabiduría de Dios, generamos molestia, generamos discordia, generamos pelea, generamos celos, pleitos, iras, contiendas, de todo lo que no es de Dios, porque las decisiones deben ser tomadas de acuerdo a la sabiduría de Dios. ¿Qué fue lo que provocó esta decisión? Que el pueblo se separara. Roboam terminó reinando al sur con Judá y Benjamín, y al norte la gente sigue a Jeroboam, todas las demás 10 tribus. Todo por culpa de la insensatez de un hombre que prefiere ignorar el consejo de los sabios. ¿Alguna vez a usted le han dado un consejo que a usted no le gusta? ¿Sí? A mí me ha pasado muchas veces. Cuando a usted le dicen, no compre eso, y usted va y compra eso. Cuando a usted le dicen, esto no lo tiene que hacer, ahí no tiene que ir, y usted insiste neciamente, contumazmente en hacerlo. Dios te habla en sueños, te habla en visiones, te manda personas, hasta profetas, de todo te manda, y aún así haces todo lo contrario a lo que Dios te manda. Necio, insensato. ¿Cuál es el problema con esto? Que la insensatez aquí provocó la división del reino de Israel. Parte de nuestro crecimiento personal depende de las personas con las que usted y yo nos rodeamos. Tal vez usted en Facebook pueda tener 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 amigos. Tal vez usted tiene muchos seguidores en Instagram, en TikTok, en Twitter, donde sea. Pero no quiere decir que usted pueda poner confianza, contarle algo a todos esos miles o cientos de personas. El asunto no es así en la vida real. Es gente que tal vez te da like en una foto, que te comenta una cosita por ahí, una historia. Pero esas personas no tienen necesariamente la sabiduría de Dios. Roboam prefirió tener consejo de sus amigos, aunque esto provocaría molestia en el reino entero.
Yo le pregunto a usted, cuando usted está en un problema, cuando usted tiene una necesidad, ¿a quién le pide consejo? Porque lo primero que usted tiene que hacer es orar. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Presentarse delante de Dios, decirle: Padre, en el nombre de Jesús, ese es el problema, esa es la situación a la cual yo estoy enfrentando. Ese es el problema que tengo. ¿Qué hago? Pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios esa ayuda, y créame que Dios le va a ayudar, Dios le va a proveer a usted, le va a abrir puertas. Pero si usted se va de necio, de insensato a preguntarle a personas que no tienen la sabiduría de Dios, no puede esperar un buen resultado. Las personas que escogemos para estar a nuestro lado deben ser personas que nos reten a ser mejores. Deben aportar valor a nuestra vida. Tienen que darnos consejos que no necesariamente nos va a gustar. Tal como sucedió con los ancianos que le dieron un consejo a Roboam que a él no le gustó. ¿Hay personas en su vida que le han dado consejos que a usted no le gusta? Claro, todos tenemos personas así, cerca de nosotros. Muchas veces son nuestros padres que nos dicen algo que a usted y a mí no nos gusta. Pueden ser los pastores de la iglesia. Pueden ser sus amigos más cercanos, sus mejores amigos. Nos dicen cosas que no estamos de acuerdo, pero que tienen razón. Necesitamos personas a nuestro lado que nos generen admiración y no envidia. Porque si yo estoy cerca de alguien y yo quiero ser como esa persona, pero porque esa persona tiene eso, eso ya es una envidia, ¿verdad? Una cosa es admirar a alguien por lo que ha logrado y otra cosa es tener envidia. Personas que hayan pasado por pruebas en sus vidas y hayan salido adelante. Esa gente que ya pasó por el valle de los huesos secos y salieron en victoria de la mano de Dios. Ese tipo de personas son las que usted necesita cerca. Gente que le demuestre a usted los resultados de la verdadera fe. Personas sin miedo a nada. Porque qué feo es tener personas negativas a nuestro alrededor. Yo he tenido personas muy negativas a mi alrededor. Y personas que dicen: no, yo no puedo, no, es que mi vida aquí, es que mi vida allá. Usted necesita deshacerse de todo tipo de personas negativas en su vida, porque así no se avanza, y créame que eso se pega. Usted tiene que aprender a ser una persona positiva, a creer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como enseña la palabra de Dios. Aferrarse a la palabra de Dios y declarar la palabra de Dios sobre usted. Usted necesita personas que lo corrijan cuando usted está mal. Ese es el tipo de personas de las que usted necesita rodearse. Ahora, aquí es donde nos damos cuenta que ese círculo de gente se disminuye muchísimo. Algunos tenemos amigos que los contamos con los dedos de una mano y sobran dedos. Porque usted ya no puede confiar en esas personas, no puede confiar en todo el mundo. Cuando usted le cuenta algo a alguien y se dio cuenta que el tío, el sobrino, el primo de no sé quién ya lo sabe. Dice: pero ¿cómo es posible? Yo solo confío a esta persona. Cuando eso pasa, uno dice: no más, ahí tengo que cortar. Porque entonces esta persona que me dice que va a guardar mi secreto, va a guardar lo que yo le conté que necesitaba ayuda, más bien termina siendo un chismoso. Cuando nos juntamos con insensatos, provoca que nuestras decisiones no estén en un terreno firme. Mateo 7, 24 al 27. Vamos a ir a Mateo 7, 24 al 27. ¿Listos? Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús hace referencia a la enseñanza que él está trayendo, enseñanza con la sabiduría de Dios. Y dice: quien escucha estas palabras y las pone por obra es prudente. Pero el que las escucha y no las hace es un insensato, cuya vida está plantada, está afirmada supuestamente sobre la arena. Donde pretendió hacer una construcción, viene el viento y se la trae abajo. Su vida y mi vida tienen que estar cimentadas primero en Cristo, en la sabiduría de Dios, tomando decisiones serias que nos acerquen cada vez más a Dios. Pero si su vida y todo lo que usted hace está cimentado sobre la arena, no hay firmeza en lo que usted hace. Si usted hoy dice una cosa y mañana hace otra,
Usted es una persona con doble ánimo. Y la persona con doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice la Biblia. Cuando usted decide hoy hacer algo y ya mañana está poniendo millón de excusas para hacerlo, usted es un insensato, es una persona de doble ánimo, es inconstante en todo lo que usted hace. Y créame que las personas que son inconstantes en todo lo que hacen que las personas dejen de creer en ellos, pierden credibilidad. No, es que esa persona no es seria. ¿Conoce usted gente así? Usted y yo estamos en la obligación de modelar a Cristo a la gente. Usted y yo no podemos ser insensatos. Usted y yo no podemos ser inconstantes en nuestra vida. No podemos decir mañana hago tal cosa y luego pongo mil y un excusas. Usted y yo tenemos que tener nuestra vida fundamentada sobre la roca que es Cristo. De ahí en adelante, todo lo que usted y yo hagamos tiene que reflejar que nuestra fe está fundamentada en Cristo. Ahora bien, las decisiones de la vida se tienen que tomar con sabiduría de Dios. Hay dos tipos de sabiduría que la palabra enseña. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 17. Vamos a ir a Santiago 3, del 13 al 17. ¿Sí? Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Un momento ahí. Muchas veces, por ejemplos erróneos que hemos tenido de nuestros padres o abuelos o quien sea, le preguntan algo a alguien que no sabe la respuesta y que dice: ¿acaso soy sabio yo? Queriendo realmente decir que no es adivino. Sin embargo, la gente se ha acostumbrado a decir: ¿acaso yo soy sabio? ¿Acaso yo soy sabia? Dice la gente. No. Usted puede ser sabio, obvio, usted necesita la sabiduría de Dios, pero hay mucha gente que tiene la sabiduría del mundo. Y vean lo que dice la palabra aquí en Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Usted ahí en casa, usted que me está viendo, ¿usted se considera una persona sabia? ¿Usted tiene sabiduría? ¿Se puede confiar en su palabra? Dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice el 14: pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda cosa perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sabe una cosa? Cuando uno toma decisiones basadas en la sabiduría de Dios, la sabiduría que es pura, la sabiduría que es de lo alto, no hay incertidumbre. Pero cuando usted toma decisiones basadas en la sabiduría del mundo, basada en la opinión de la gente que usted cree que son sus amigos, basada en la opinión de mucha gente que no tiene la sabiduría de Dios, la Biblia dice que esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Posiblemente Roboam estuvo a gusto, de acuerdo con el consejo que le dieron sus amigos. Dijeron: claro, voy a ponerle más impuestos a esta gente, que lo voy a tener más dinero que mi padre, voy a ser un gobernador más fuerte, voy a ser un dictador sobre Israel. Y le sonó la idea de sus amigos. Sin embargo, lo que provocó fue la división de una nación. Todo por escuchar el consejo que no tenía que escuchar. Sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿De quién pide usted consejo en su vida? ¿A quién le pide usted consejo? ¿A quién escucha? ¿Con quién habla usted cuando tiene un problema en su vida? ¿Prefiere usted consejo terrenal, animal y diabólico o prefiere usted consejo de la sabiduría de lo alto? Dios no se equivoca. Si Dios te habla a través de su palabra, no quiere decir que, no, ya estamos en otros tiempos, eso es diferente. No, la palabra de Dios es la misma. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y su palabra sigue siendo la misma, y la sabiduría de Dios sigue siendo la misma. Ahora bien, si la sabiduría del mundo es provocada y provoca además celos, contención, pelea, mentira y jactancia, eso tiene que ver con las decisiones que usted y yo tomamos. Cuando usted está tomando una decisión en su hogar que genera molestia, que genera discordia, que genera desacuerdo, usted tomó esa decisión con la sabiduría del mundo, con sabiduría terrenal, animal y diabólica, no le consulta a Dios.
Pero si usted toma las decisiones con la sabiduría de Dios, va a haber paz. Y ese es un detalle muy importante. Las decisiones correctas se toman con la sabiduría de Dios y provocan paz en nuestro corazón. Ahora bien, usted puede ser jefe en un departamento, en una empresa, y usted tiene que tomar decisiones con la sabiduría de Dios. No generar divisiones, porque todo lo que genera divisiones, contiendas, peleas, mentiras, jactancia, es sabiduría del mundo. ¿Qué le ocurrió a Roboam? Una división en todo un reino. Ahora bien, qué insensato que es un necio, que insiste en tomar una decisión contraria a lo que Dios ya le dijo que tenía que hacer. Salmos 92, 5 y 6, dice en Reina Valera. Salmos 92, 5 y 6. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. ¿Usted sabe cuál es el problema de las personas? Que no quieren conocer la verdad de la palabra de Dios, no quieren conocer lo que la palabra de Dios dice, no quieren orar, no quieren consultar a Dios. Y obviamente cuando alguien les llega a hablar de parte de Dios con base en la palabra, dice que el hombre necio no lo sabe, el insensato no entiende esto. Entonces, el asunto es, ¿qué tanto entendemos usted y yo cuando Dios nos da un consejo? ¿Qué tanta necedad hay todavía en su vida y en la mía que nos está impidiendo a nosotros tomar las decisiones correctas? Proverbios 10, 23 dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Otra vez, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Posiblemente a los amigos de Roboam les pareció muy gracioso poner más cargas sobre el pueblo. Les pareció muy divertido dar una respuesta tan horrible para el pueblo, que les iban a poner más cargas, un yugo mayor. A ellos les pareció muy divertido. El hacer maldad es como una diversión al insensato, dice la palabra de Dios, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Si usted es una persona que ama el entendimiento, es una persona que ama la sabiduría de Dios, usted va a tener felicidad, gozo, usted no va a ver la necesidad de hacer lo malo. El insensato tiene consecuencias graves en su vida. Salmos 107, 17 dice, Salmos 107, 17 dice, voy a leer en Reina Valera, 107, 17, dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. La aflicción en la vida de las personas tiene que ver con su necedad, con su insensatez, con las malas decisiones que ha venido tomando. Yo siempre he dicho, nadie puede quejarse de lo que permite en su propia vida. Si es una persona que neciamente sigue actuando, es una persona que neciamente sigue tomando malas decisiones, no se puede quejar de lo que le suceda. La palabra de Dios ya enseña que fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. No le desee nunca a usted mal a alguien. La palabra de Dios inclusive dice que Dios es el que toma venganza por usted y por mí. La Biblia habla en muchos lugares, en muchos pasajes, acerca de que Dios es el que se encarga de nuestros enemigos. No pretenda usted pagar mal con mal. Dios es el que hace justicia. No sea usted una persona que se comporta como los insensatos también. Para terminar, Salmos capítulo 1, versículos 1 al 3 dice. Salmos 1, del 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y dan la promesa de quien no toma consejo de malos. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará.
No tome consejo de personas que no tienen la sabiduría de Dios y todo lo que usted hace va a tener victoria, va a prosperar. Pero tome consejo de la gente necia, de la gente insensata, y sobre usted va a haber consecuencias en su vida. Usted es el que decide qué hacer. ¿De qué personas nos estamos rodeando? ¿Es de bendición para nuestra vida esas personas? ¿Nos aportan algo a nuestra vida? ¿Nos hacen mejores? ¿Nos retan a ser mejores? ¿Nos acercan a Dios? ¿Nos modelan con su vida ejemplo? Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Necesita usted sabiduría el día de hoy? Ahí donde usted está escuchando, diga: Padre, en el nombre de Jesús, yo necesito sabiduría. Tu palabra enseña que si yo la necesito, tú me la vas a dar abundantemente y sin reproche. Padre, en el nombre de Jesús, dame sabiduría para tomar correctas decisiones. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, perdón por mi necedad, por mi insensatez. Perdóname en el nombre de Jesús por tomar decisiones incorrectas, por rodearme personas que no son de bendición. Yo te pido que me ayudes a caminar siempre agradándote a ti. Que mi vida esté cimentada sobre la roca y no ser un insensato que trata de afirmarse sobre arena. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que tengas una semana de éxito y bendición. Amén.